En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestra Señora dolorosa, San José, San Pío X, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Está como bajito, ¿no? Se puede subir el volumen. Queridos fieles, entonces el día de hoy nos hallamos en el solemnísimo día de Viernes Santo, en que conmemoramos la muerte de nuestro divino Salvador, y como suele ser costumbre en este día, predicaremos sobre sus últimas 7 palabras, esto es, las últimas cosas que Él dijo pendiente desde la cruz, pues en ellas hay mucha doctrina y enseñanzas para nuestras. Una primera cosa a considerar antes de entrar a mirar como tal esas palabras que Él pronunció es la gran caridad de nuestro Dios y Señor Jesucristo, el cual desde el patíbulo de la cruz continúa instruyéndonos y enseñándonos. Nuestro Señor no se contentó solamente con aleccionarnos durante su vida pública, los 3 años de su predicación, sino también en la misma muerte. Quiso enseñarnos, no solo al nacer en Belén, sino también al morir en el Calvario. La primera de las 7 palabras es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ella vemos brillar eminentemente la caridad de nuestro Señor, pues está rogando por aquellos mismos que le dan la muerte, dándonos así un gran ejemplo de aquello que Él mismo enseñó, a saber, que debemos orar por los que nos persiguen. Cristo aquí está practicando la caridad hacia los enemigos y de una manera excelente. Lo están matando, le están dando muerte y Él pide a su Padre que los perdone. No pide que se haga justicia, sino que les tenga misericordia. Y aquí ya tenemos para pensar y meditar, pues cuán distinto es a nosotros, que muchas veces quisiéramos ver descargar la ira divina sobre aquellos que nos han hecho daño, sobre los que nos hacen mal. Cristo al revés pide por ellos y en el momento mismo que le están haciendo el daño, que le están arrebatando la vida. Además, hemos de considerar que en estas palabras nuestro Señor no solamente se refiere a los judíos y verdugos romanos que le estaban dando la muerte en ese momento, sino que en ellas está pidiendo también por todos nosotros, por todos los hombres, pues todos, con nuestros pecados, hemos dado muerte a Cristo. Nuestros pecados, nuestras iniquidades, fueron la causa de su muerte. Es decir, Cristo, allí pendiente de la cruz, nos miraba cada uno de nosotros, miraba cada uno de los pecados que Él sabía íbamos a cometer y decía a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Rogaba por nosotros.
para alcanzarnos la gracia de la paciencia de parte de Dios y de la misericordia y el perdón. La segunda palabra que pronunció es la siguiente: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le bajamos un poquito el volumen, ¿no, Tricito? Estas palabras fueron dirigidas al buen ladrón, a San Dimas, y en ellas vemos brillar de nuevo la gran caridad de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Primeramente en esa caridad hacia los enemigos y ahora en la caridad hacia el pecador arrepentido. Veamos bien este episodio para sacar consideraciones provechosas. Recordemos primeramente un poco la escena. Nuestro Señor había sido crucificado entre dos ladrones, en cumplimiento de la Escritura que dice: y fue contado entre los malhechores. Uno de esos ladrones estaba blasfemando de él, diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo decía en burla, en son de ultraje, de blasfemia. Y al oír estas palabras, el otro ladrón, el buen ladrón San Dimas, lo reprendió, diciéndole: ¿ni tú temes a Dios, siendo que estás en el mismo suplicio? Y añade: nosotros estamos en el suplicio justamente, pues recibimos lo que merecen nuestras obras, pero éste ningún mal ha hecho. Entonces, vuelto a nuestro Señor, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. En estas palabras, el buen ladrón reconoció a nuestro Señor, a Jesús, por su Rey y Señor de la gloria. Y aquí ya podemos empezar a considerar y sacar enseñanzas de este episodio. Primeramente apreciando la gran fe del buen ladrón, pues no olvidemos lo que tenía frente a sí. Tenía frente a sí a Cristo resucitado y glorioso. No, tenía enfrente de sí a Cristo crucificado, varón de dolores, desfigurado, su rostro por los golpes, totalmente deshecho. Tenía ante sí un Cristo en apariencia derrotado, entre comillas, porque en verdad era su triunfo la cruz, pero en apariencia derrotado. Y no duda en confesarlo como rey. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino, le dice lleno de confianza. También vemos su gran humildad y conformidad con la voluntad divina, pues él aceptaba como justo castigo por sus pecados ese tremendo y horrible suplicio en que se hallaba de la crucifixión. Recibimos, dice, lo que merecen nuestras obras. No se queja ni murmura contra Dios, como hizo el mal ladrón, que blasfemaba de nuestro Señor, sino que recibía como venida de la mano de Dios la pena que le atormentaba, sabiendo que otra cosa no podía merecer por sus pecados. Y esta su humildad también se ve en su petición, pues no se atreve a decir: perdóname, Señor, o decir: déjame entrar en la gloria, en tu reino, sino que simplemente le pide que se acuerde de él cuando entre en su reino. Y vemos entonces brillar la gran misericordia de nuestro Señor, pues siempre da más de lo que se le pide. El buen ladrón solamente le pidió se acordara de él, no más que eso.
Y nuestro Señor le responde, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dichoso ladrón que supo robar el cielo, se suele decir, en el último momento. Y aquí también vemos, como siempre, nuestro Señor está dispuesto y pronto a perdonar, así sea en el último momento, en el último instante, con tal que el alma pecadora realmente se arrepienta de sus pecados y le pida perdón. Por lo cual, sean cuales fueren los delitos que hayamos cometido, acudamos siempre confiados a la misericordia de Dios nuestro Señor, que tan solo espera ese sincero arrepentimiento para perdonarnos. Y a semejanza del buen ladrón, ofrezcamos a Dios nuestras cruces, reconociéndolas como justos castigos que merecemos por nuestros pecados, que justamente Dios nos envía en su providencia. No hagamos como el mal ladrón, que se quejaba, murmuraba, blasfemaba. Antes, aceptemos con conformidad lo que Dios nos envía, pues todos podemos decir, como el buen ladrón, recibimos lo que merecen nuestras obras, porque quién más, quién menos, pero todos hemos pecado y todos somos dignos de castigo. La tercera palabra que Cristo pronunció sobre la cruz estuvo dirigida a su Santísima Madre. Le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice el discípulo, ahí tienes a tu madre. Primeramente aquí podemos apreciar la gran constancia y fortaleza de la Santísima Virgen María, que a pesar del dolor inmenso e intensísimo que padecía en su alma, en su corazón, no abandonó a su hijo en el momento de su muerte, sino que estuvo allí al pie de la cruz, acompañándolo, asistiendo a tan doloroso espectáculo. Y qué dolor tan grande el de la Virgen. No podemos siquiera imaginar lo que fue ese abismo del dolor, ni tampoco hacernos una pequeña idea de lo que sufrió María Santísima. Si a nosotros, siendo como somos imperfectos, nos llena de dolor ver a un ser querido, un hijo, nuestra madre, nuestro padre, cualquier ser querido, sufrir, y nos llenaría de un dolor intensísimo el ver morir atrozmente a alguien que amáramos. ¿Cómo sería entonces de desgarrador ese dolor que penetró como una espada, como profetizó San Simeón, el alma de la Virgen? ¿Cómo sería ese dolor? Ella cuyo amor por su Hijo era absolutamente perfecto, purísimo. Y no pensemos que el estar al pie de la cruz era tan solo sufrimiento para la Santísima Virgen, para María, sino también lo era para nuestro Señor, para Jesús. Efectivamente, al ver nuestro Señor el martirio que padecía María Santísima en su alma, en su corazón, y nadie más podía penetrar en ese dolor como Él y verlo tal cual era, eso aumentaba inmensamente el sufrimiento de nuestro Señor. ¿Cómo no sufriría al ver tan atormentada a su madre? Y así, mutuamente, se aumentaba el dolor de cada sagrado corazón. María sufría viendo a Jesús morir, y Jesús padecía indecible dolor dentro de sí
al ver tan atribulada y afligida a su Santísima Madre. Mas ahora veamos como tal las palabras que Cristo dirigió a su madre. Le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Primeramente salta a la vista el que la llame mujer y no con el dulce nombre de madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué lo hizo así? Podríamos preguntarnos. San Alfonso María de Ligorio nos dice lo siguiente. Dice: porque estando próximo a la muerte, quería despedirse de ella. Es como si dijera, continúa diciendo el santo: mujer, voy a morir dentro de poco, y no te quedará otro hijo sobre la tierra. Te dejo en mi lugar a Juan, que te servirá y te amará como hijo. Y en efecto, así fue. Cristo encomendó el cuidado de su madre al discípulo amado, San Juan. Ahí tienes a tu madre, le dice inmediatamente a él, cumpliendo de esta manera y dándonos ejemplo del cuarto mandamiento, pues no desamparó a su madre al partir de este mundo, al morir. La tradición de la Iglesia nos enseña que nuestro Señor eligió a San Juan para este oficio importantísimo de cuidar a su Santísima Madre por razón de su virginidad. Cristo Virgen quiso encomendar su Madre Virgen al discípulo virgen, que por esto era el predilecto, el más amado entre todos. Y María no solamente fue dada a San Juan como madre, sino que, como siempre se enseña en esas palabras, Cristo nos la entregó a todos también como madre, cuando dijo a San Juan: ahí tienes a tu madre. En San Juan estamos representados todos nosotros. María Santísima es madre espiritual de los miembros del cuerpo místico de Cristo, pues ella nos dio a luz a través de sus inmensos dolores al pie de la cruz. Nos alumbró espiritualmente. Somos todos sus hijos espirituales y ella nos ama con amor maternal y vela por nosotros. La cuarta desgarradora palabra que Cristo pronunció desde la cruz fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras tomadas del Salmo 21. ¿Por qué pronunció nuestro Señor estas palabras que, desde un cierto punto de vista, parecen misteriosas? Por un lado, las dijo para darnos a entender clarísimamente que moría anegado en un mar de dolores, en un mar de sufrimientos, pues al ser Dios verdadero y hombre verdadero, podría haber ocurrido que alguien pensara que su divinidad impedía que sufriese realmente y que todo fuera una apariencia, pues al fin y al cabo es Dios. Pues no. Al ser hombre verdadero, realmente experimentó en sí todos estos sufrimientos y tormentos de su pasión. Y para que no nos quedara la menor duda de ello, dijo esas palabras llenas de dolor y amargura: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y alguien podría preguntar: ¿pero cómo? ¿Acaso no es Dios verdadero? ¿Cómo puede entonces pronunciar esas palabras siendo Dios? Cristo es, en efecto, Dios verdadero y verdadero hombre. Y su sacratísima humanidad en ningún momento dejó de gozar de la presencia de la divinidad. El Verbo divino, la segunda persona de la Santísima Trinidad, estuvo unida siempre a su humanidad, aun en el tormento y en la pasión.
Entonces, ¿cómo se entienden esas palabras? San Alfonso María de Ligorio responde a ese interrogante diciéndonos que al decir, ¿por qué me has desamparado?, Cristo se refería a la parte sensible de su humanidad, esto es, a los consuelos sensibles, con que los mártires, por ejemplo, normalmente eran recreados por Dios para poder sobrellevar y arrostrar la muerte por su amor. Cristo en su pasión quiso carecer en absoluto de todos estos consuelos, de manera que se vio sumergido en un abismo de amarguras y penas. No quiso tener ningún tipo de consuelo. Y tampoco apreciar, que dijo, la gran vehemencia de ese sufrimiento que le causaba verse privado de todo consuelo. Pues si nos fijamos en toda su pasión, en todo lo que sufrió, no emitió ninguna queja. No se lamentó ni quejó mientras lo abofeteaban y le escupían y lo golpeaban. Tampoco mientras lo flagelaban y hacían en su cuerpo una llaga. Tampoco cuando lo coronaron de espina dijo palabra, ni cuando lo llevaron le hicieron cargar la cruz y clavaron sus manos y pies y lo pusieron en alto entre dos ladrones. No dijo nada, no se quejó. Sin embargo, estando crucificado y sintiendo en sí este desconsuelo, esta privación, todo consuelo, no pudo sino emitir esa desgarradora queja: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si nosotros, a veces, cuando Dios nos pone en la prueba de la desolación espiritual, de sentirnos como si estuviéramos abandonados por Dios, como si Él no estuviera cerca, y muchas veces lo sufrimos y nos duele, y hasta tal vez nos quejamos con Dios, ¿qué sería ese sufrimiento de Cristo? Que era un abandono en esa parte del consuelo sensible absoluto y total. Y así cuando nosotros nos hallemos en esa prueba de la desolación espiritual, que tarde o temprano viene, en especial cuando un alma está progresando por las vías del Espíritu, está metida en la oración, en cumplir los mandamientos, cuando estemos en esa prueba, volvamos nuestras miradas a Cristo y ofrezcámosle ese sufrimiento, pues Él lo padeció antes que nosotros y en mayor grado, y unamos nuestra desolación a la que Él padeció. La quinta palabra que Cristo dijo desde la cruz fue: tengo sed. Dice San Juan en su Evangelio: sabiendo Jesús que todas las cosas estaban a punto de ser cumplidas, para que se cumpliese la Escritura, dijo: tengo sed. Aquí el evangelista se refiere a unas palabras del profeta David, del Salmo 68, que dicen: me presentaron hiel para alimento mío, y para mitigar mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces Cristo dice: tengo sed, para que se cumpla la Escritura. Pues en efecto le dieron vinagre los soldados, para tratar así de aplacar su sed. Esta palabra de Cristo tiene dos significaciones. Una primera, literal, a saber que nuestro Señor en su cuerpo padecía sed verdadera y sumamente abrasadora, pues la pérdida excesiva de sangre suele producir eso en el cuerpo humano. Si alguna vez algo nos ocurriera en que perdiéramos mucha sangre, empezaríamos a sentir sed, mucha sed. Y Cristo había derramado a ese momento, sin duda ya, la gran mayoría de toda su sangre.
primero en Getsemaní, el sudor de sangre, la flagelación, la coronación de espinas, los clavos, la cruz. Por eso tenía gran sed en su cuerpo. Pero estas palabras tienen también otro significado espiritual, y los autores suelen referirlo al deseo ardiente que tenía Cristo de la salvación de las almas. Podríamos llamarla una sed espiritual de poder redimir y salvar a los hombres. Como si dijera, tengo sed de salvar almas. Tengo sed de que los hijos de Adán se aprovechen de mi sacrificio redentor, de mi muerte, de lo que hago por ellos. Y sufre mucha sed en ese sentido, porque cuán pocas almas que lo siguen, cuán pocas almas que cumplen lo que Él quiere, que viven como Él manda. Cuántas almas tristemente anegadas en el pecado, en vidas apartadas de Él. La sexta palabra que pronunció nuestro Señor en la cruz es: está cumplido. Estas palabras las pronunció Cristo precisamente después de haber bebido el vinagre que le dieron cuando dijo, tengo sed. Dijo, está cumplido, porque precisamente se cumplió esas palabras del Salmo 68 que recién les decíamos. Me dieron a beber vinagre, dice el profeta David. Mas no solo esto tenía en mente Cristo cuando dijo esas palabras, está cumplido, sino que tenía presente ante sí también todas las demás profecías y figuras del Antiguo Testamento que hablaban de Él, de su pasión, de su muerte, de su vida, de su predicación. Lo veía todo, y al ver que todo estaba cumplido, que todo había ocurrido según el plan y la ordenación divina, dijo, está cumplido. Y de aquí podemos y debemos sacar una enseñanza espiritual muy provechosa para nuestras almas, a saber que hemos de perseverar hasta el fin, sin desesperarnos ni abandonar el camino que Dios nos tiene trazado. Cristo no bajó de la cruz ni dio su último suspiro, sino hasta que vio que todo estaba cumplido. Así nosotros también hemos de seguir adelante y no parar hasta que veamos cumplida en nosotros la voluntad de Dios, que es nuestra santificación y salvación. Y así, siempre que sintamos que nos quiere embargar el desánimo ante las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones, volvamos nuestra mirada, como dice San Pablo, a Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, en vista del gozo que le estaba preparado, sufrió la cruz. Sigamos su ejemplo y no nos detengamos hasta que hayamos obtenido la salvación de nuestras almas. No cejemos de seguir adelante hasta que podamos decir como Él, está cumplido. He cumplido con lo que Dios quería de mí. He salvado mi alma. He llegado a la vida eterna. Está cumplido. Hay que seguir adelante. No desfallecer antes. Porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Como dice nuestro Señor mismo en otra parte. Y la séptima y última palabra que Cristo pronunció desde la cruz fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo cual en diciendo expiró. Y es de notar que San Lucas nos dice
que nuestro Señor pronunció estas palabras clamando con una voz muy grande. San Juan Crisóstomo nos enseña que lo hizo así para demostrar que no moría por necesidad, sino por voluntad propia, porque Él quería, según lo que Él antes había dicho. Doy mi vida por mis ovejas, nadie me la arranca, dijo Cristo, sino que la doy de mi propia voluntad. Nadie me la arranca. Y por eso Cristo, al momento de decir esas palabras y expirar, decirlas con una gran voz. Pues no hay que olvidar que estaba moribundo. Y alguien moribundo, alguien que está en la agonía, que está ya para expirar, para morir, es incapaz de pronunciar palabra, mucho menos decir algo en voz alta, con fuerza. ¿Acaso, y tal vez ni siquiera, pueda susurrar algo apenas? Pero precisamente por estar muriendo y estar saliendo el alma al cuerpo y estar apagándose la vitalidad, la persona ya no habla, no puede hablar. Y Cristo en ese último momento, con gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mostrando allí también su divinidad, pues Él decidía en qué momento entregaba su alma, en qué momento moría. Y al pronunciar esas palabras, nos enseña San Alfonso María de Ligorio que encomendó no solo su propia alma a su Padre, sino que también encomendó la de todos los fieles, que por su gracia alcanzarían la salvación. No olvidemos que muere por nosotros para redimirnos y así alcanzarnos todas las gracias que necesitamos para poder salvarnos, para alcanzar nuestra salvación. Nosotros imitémosle, pero no esperemos hasta el momento de nuestra muerte para encomendarnos a Dios, sino que desde ahora repitamos esas mismas palabras, esas palabras que dijo Cristo: en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi alma, mi salvación. Y vivamos de modo que realmente podamos morir confiados en su divina misericordia, de manera que podamos al momento de nuestra muerte decir con toda tranquilidad esas palabras. Queridos fieles, mucho más podría decirse de las últimas 7 palabras de nuestro Señor, pero dejamos allí para no alargarnos más. Simplemente deseamos concluir con el siguiente pensamiento, a saber que Dios nuestro Señor Jesucristo, en su pasión, nos ha dado la mayor muestra de amor posible. Efectivamente, si bien es cierto que Él murió principalmente para expiar los pecados de los hombres y satisfacer a la divina justicia la deuda que teníamos contraída con ella y reconciliarnos con Dios, sin embargo, para obtener este fin, no era necesario que sufriese tanto como sufrió. Los teólogos enseñan que una sola gota de sangre de Cristo hubiera bastado para redimir este mundo y 1000 mundos más, si los hubiera. Entonces, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué sufrir tanto al punto de derramar toda su sangre y verse anegado en un mar de dolores y tormentos exteriores e internos? Para demostrarnos y manifestarnos de esta manera su amor. Por eso quiso Cristo sufrir tanto, para que quedara patente su amor por nosotros, para mover así nuestros duros y fríos corazones a amarlo y entregarle nuestras vidas enteramente. La frecuente meditación y consideración de la pasión de Cristo
es, enseñan los santos, uno de los medios más eficaces para inflamarnos en el amor de Dios. ¿Por qué amamos tan poco a Dios? Respuesta: porque meditamos poco y nada en su pasión. Poco y nada en su pasión y muerte. Por ejemplo, ¿quién de los aquí presentes tiene costumbre de recordar con frecuencia y meditar todo lo que nuestro Señor sufrió por nuestro amor? ¿Quién lo hace? Si acaso alguno, sería mucho. Solemos vivir olvidados de esta gran realidad. Y también por esto es que somos tan ingratos con nuestro Señor. Y por eso lo traicionamos tanto con nuestros pecados. Pues si tuviéramos constantemente ante nuestros ojos todo lo que hizo y padeció por nosotros, seríamos incapaces de ofenderle. Y lo único que nos interesaría sería entregarnos y consagrarnos enteramente a Él, darle nuestras vidas, nuestras almas. Por tanto, teniendo estas cosas en la mente y en el corazón, volvamos ahora nuestros ojos a Nuestra Señora María Santísima y contemplémosla a ella allí al pie de la cruz, transida de dolor, con esa espada atravesando su alma. Y pidámosle que nos alcance la gracia de poder meditar constantemente y aún diariamente en la pasión y muerte de su divino Hijo, para que por su intercesión puedan inflamarse y abrazarse nuestros corazones en el fuego del amor divino. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.